7:10, pero bueno, vamos a esperar unos minutitos más, por lo menos hasta 7:15, y después damos comienzo. Vamos a tener que repetirlo casi seguro, pero bueno, los compañeros que quieran formular alguna pregunta, algún interrogante, lo pueden hacer por chat. Y si no, bueno, pueden levantar la mano y trataremos de que los compañeros que están administrando nos vean y armen una lista de participación. Por eso, lo más seguro es el chat, pero sabemos que no está al alcance de todos los compañeros. O sea, si entras con el teléfono, por ejemplo, si entras del celular, no es tan fácil. Bien, más allá de que se vayan sumando compañeros, lo primero es que este conversatorio sobre la LUC, y sobre el referéndum, la solicitud de referéndum que está impulsando FUBA y otras organizaciones sociales, se cruzó con una movilización que está teniendo en este momento FUPA. Como sabemos, hay 3 temas muy urticantes por parte de la para la federación, que son el 2%, o sea, pedir que las cooperativas amorticen al 2%, pedir que una cantidad de cooperativas que ya hace tiempo tienen otorgado los préstamos, aún no han escriturado. No hablamos cooperativas recientemente sorteadas y que accedieron al préstamo, sino de cooperativas que llevan ya más de 2 años esperando. Y a su vez tenemos problemas con la certificación, o sea, la cuota que se le baja mensualmente a las cooperativas que están construyendo está atrasada. El atraso es de casi 3 meses. Y bueno, entonces hoy ese sector del movimiento se encuentra movilizado el 18 de julio. ¿Por qué está citado ese sector? Porque bueno, no podemos hacer mucho pelotón, y por suerte se han logrado instrumentar algunas medidas que se puedan realizar porque no implica aglomeraciones, como por ejemplo el paseo, no, el desfile de los compañeros con sándwich, con las demandas a espalda y frente y espalda por 18, que hace unos días se llevó a cabo, la puesta de, no son pasacalles, carteles contenidos por 3 compañeros a lo largo de todo el 18 de julio. Bueno, hoy había una medida similar, y el compañero González está en la medida. Por lo tanto, no nos va a acompañar. Voy a tratar de sustituirlo en lo que es la postura de la FUBA. Bien, y antes de eso, porque sabemos que es un tema de debate, el hecho de por qué FUBA impulsa este referéndum, que hace poquito en su rayado decía, es el segundo referéndum que impulsa FUBA. Esperemos que no vaya como el primero, en donde llegamos a las firmas, y después el Estado resolvió olvidarse de que había un decreto de pasaje de las cooperativas de propiedad horizontal, no lo aplicó y dejó para que otro gobierno después resolviera qué hacía con el decreto. Bien, y este es el segundo impulsado. Y la base fundamental no es solo, que a eso no me voy a referir después, no es solo por lo que atañe a vivienda, sino que muchas de las medidas llevadas adelante por la LUC golpean fuertemente a los trabajadores. Y como parte de ese sector de la población, creemos que nos implica, toque o no el tema de la vivienda, defender lo que han sido las reivindicaciones, los logros de los trabajadores. Un tema que consideramos fundamental es el referente a las modificaciones en torno a la educación. ¿Por qué lo consideramos fundamental? Porque afecta el futuro de nuestros niños. ¿Afecta a los que ya no son tan niños? Sí, afecta a adolescentes, afecta a compañeros que hoy pueden
estar cursando en diferentes alturas de la carrera en la universidad o en UTO, pero afecta el futuro de los niños. Por eso es que convocamos a que nos acompañara el compañero Pablo Martínez. Pablo, ¿volviste? Ahí está, estábamos diciendo por qué estabas aquí con nosotros, te estaba tratando de referirme a ti, diciendo que para nosotros desde la FUBA lo que vemos es que lo que afecta a la LUCA en el área de la educación nos parece fundamentalmente porque hipoteca el futuro de las generaciones que nos van a suceder, de nuestros niños. Entonces, yo estaba por decir que estaba con nosotros el compañero Pablo Martínez cuando te me desapareciste. Pablo es profesor titular del Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Le damos las gracias por acompañarnos y en primera instancia te damos la palabra. Bárbaro, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, bueno, a todos los compañeros, las compañeras por la invitación a participar en esta instancia. Es un gusto para mí, por supuesto. Y bueno, algunos planteos con respecto al lugar de la educación en la LUC, ¿no? Y por qué, de algún modo, estamos objetando una cantidad importante, medular, digamos, de los artículos referidos a educación en particular dentro de la LUC. Entonces, hay un planteo primero que es un planteo general, que es decir que en verdad el capítulo sobre educación de la LUC constituye en sí mismo una ley de educación, ¿no? Lo que se lleva adelante, ¿no? A través de una cantidad importante de cambios que se hacen a la ley 18437, pero además por una cantidad importante de elementos novedosos que se introducen en la ley, hace que, si bien la ley de educación sigue siendo la 18437, porque no se la deroga, sino que se alteran o se introducen algunos artículos, en verdad lo que tenemos es una nueva ley de educación, porque el sentido de lo educativo, el sentido de lo público, el sentido de la existencia de un sistema nacional de educación pública, desaparece, ¿sí? Por lo cual no son simplemente algunos cambios, ¿no? Es en verdad una nueva ley. Entonces, yo primero, para tratar de ser lo más detallado posible, voy a enunciar toda una serie de innovaciones que se hacen a la ley 18437 a partir de la LUC, y después voy a sintetizar eso en algunos ejes que me parece que son relevantes, pero además en mostrar cómo algo que cuando discutíamos la LUC, cuando era un proyecto, ya apreciábamos y planteábamos, que es que esto es parte de una estrategia mucho más amplia, que en el caso estricto de la educación tiene que ver con una transformación radical de la idea que nosotros tenemos de educación y de sistema educativo, se ha ido plasmando ya en medidas más concretas, posteriores a la LUC, ¿sí? Y cómo ciertamente esto es parte de una estrategia más general y más amplia, que es lo que voy a intentar mostrar, para decir, bueno, no es que simplemente se cambiaron algunos artículos y entonces esto es un problema. Se cambiaron algunos artículos y esto está en el marco de una estrategia que fundamentalmente lo que persigue es, por un lado, la puesta en tela de juicio del lugar de la educación pública en el conjunto de la educación nacional, y en segundo lugar, introducir elementos que tienen que ver con lógicas de mercado en la gestión, en la administración, en la concepción, en el desarrollo y en la evaluación de las políticas educativas, ¿sí? Como dos grandes titulares, entre otras cosas, que aparecen. Entonces, fíjense, ¿no? Si vamos por artículos, ¿no? ¿Cuáles son los grandes cambios?
¿no? Siendo artículo por artículo. En el 127, ¿no? Se altera un artículo de la LUC y a partir de eso en realidad se suprime la mención a la obligatoriedad de inscribir a los niños en un centro educativo. ¿Sí? Se dice que se deberá cumplir con la obligación de la educación, pero no se quita la referencia a que los padres están obligados a inscribir a sus hijos en un centro educativo. ¿Sí? Lo cual abre la posibilidad de otras formas de educación que no pasen por la participación estrictamente en un centro educativo. Por ejemplo, la educación en el domicilio, que es algo que los sectores conservadores vienen planteando hace mucho tiempo, ¿no? El homeschooling, como le dicen en el norte. El 128 es el artículo que refiere al artículo de la Ley General de Educación sobre libertad de cátedra. Ustedes saben que ahí inicialmente se intentó introducir una variación y que no se hablara de libertad de cátedra, sino de autonomía técnica. Finalmente eso no prosperó, se sigue hablando de libertad de cátedra, pero si ustedes miran cómo queda finalmente redactado el artículo, queda muy claro toda una serie de reaseguros que se colocan, que no hay que ir muy lejos para entender que son parte de un fuerte proceso de cuestionamiento y de puesta en tela de juicio de la autonomía docente, ¿no? Como que hay que controlar esta autonomía docente. Y entonces la libertad de cátedra se trata como de especificarla más para que los docentes no vayan a incurrir en faltas que tienen que ver con toda la discusión actual sobre el concepto de laicidad, ni más ni menos, ¿no? En el artículo 129 se introduce la discusión y se introducen algunas variaciones al artículo 14 de la Ley General de Educación, que es el artículo que tiene que ver con la cuestión de la mercantilización de la educación. Y fíjense ustedes, ¿no? El artículo de la Ley General de Educación en su momento decía que no se suscribirían tratados, el Estado no suscribiría tratados que directa o indirectamente significan considerar a la educación como un servicio lucrativo o alentar su mercantilización. ¿Sí? Y la nueva redacción que innova sobre esto dice que no se suscribirán acuerdos que directa o indirectamente reduzcan la educación a la condición de un servicio lucrativo. Se elimina la referencia a la mercantilización y por las cosas que estamos viendo ahora, esta eliminación de la referencia a la mercantilización tampoco es casual. ¿Sí? O sea, se bajan las precauciones que la Ley General de Educación establecía para establecer acuerdos con instituciones, organismos, fundaciones internacionales. ¿Sí? La LUC se mete también con la definición, con el sentido de la definición de educación, ¿no? Y pone en tela de juicio la definición de la educación como un derecho humano fundamental y un bien público y social, ¿sí? Que el Estado debe garantizar, porque lo que se plantea ahora es que lo que se debe garantizar es el desarrollo de competencias para la vida y el derecho a acceder a certificaciones, títulos o diplomas por haber culminado un ciclo educativo, ¿no? O sea, se va a una definición de educación que, por un lado, introduce la idea de competencias para la vida, es algo muy, muy amplio, y luego simplemente lo define formalmente. Es el derecho a acceder a certificaciones, a títulos, a diplomas, por haber culminado un ciclo educativo. Fíjense la distancia entre esto y pensar la educación como un derecho humano fundamental, un bien público y social, ¿no? Se reduce la educación a una expresión formal. Bueno, usted hace un ciclo educativo, tiene derecho a un título. Se limita la convocatoria al Congreso Nacional de Educación, en el artículo 143, ya que la nueva formulación dice que el Congreso podrá ser convocado como máximo una vez por periodo de gobierno, ¿no? Y el hecho de que podrá ser convocado
ciertamente da cuenta de que no necesariamente debe ser convocado. Por lo cual se reduce un espacio de participación muy importante que ha sido centro de muchísimos debates, ¿no?, en nuestra educación, como el espacio del Congreso de Educación, Congreso Nacional de Educación. El artículo 144 es un artículo fundamental porque suprime la centralidad de la educación pública dentro de la educación nacional, porque directamente se elimina el Sistema Nacional de Educación Pública. ¿Sí? Este sistema que planteaba la ley 18437, un Sistema Nacional de Educación Pública, como la articulación de todos los organismos vinculados a la educación pública, es directamente eliminado. ¿Sí? Y entonces lo que vamos a pasar a tener es un Sistema Nacional de Educación. ¿Sí? Con lo cual, educación pública, educación privada, tienden a quedar por lo menos en una misma consideración, y el Estado renuncia a ser sede de un Sistema Nacional de Educación Pública. ¿Sí? Los artículos 145 y 146 afectan la autonomía de los entes de la enseñanza. ¿Por qué? Porque otorgan al Ministerio de Educación y Cultura competencias que son competencias propias de la Administración Nacional de Educación Pública. Por ejemplo, se le encomienda al MEC que debe elaborar, se dice junto a quienes estén propuestos para integrar el Codicen de la ANEP por el Poder Ejecutivo, pero la responsabilidad se le asigna al Ministerio de Educación y Cultura, el compromiso de política educativa nacional, que es como un plan general de política educativa. El Ministerio debe elaborar el compromiso de política, o sea, las grandes bases, y luego el plan de política educativa nacional. O sea que la definición, ¿sí?, de los lineamientos y los caminos que debe seguir la política educativa en el país, la definición de esto es trasladada al Ministerio de Educación y Cultura, siendo ciertamente esta una competencia de los entes autónomos de la enseñanza, que deben sí estar coordinados, ¿no? Y deben coordinar, sí, por supuesto, con el gobierno nacional, pero no se le debe asignar al Poder Ejecutivo, que es lo que hace la LUC, porque esto violenta hasta la propia Constitución de la República, la responsabilidad de establecer las políticas educativas. ¿Sí? Eso es competencia de las autonomías. Y también estos artículos afectan la autonomía de la UDELAR y de la Universidad Tecnológica, porque se le pasa al Ministerio de Educación la potestad de la reválida de títulos y diplomas expedidos en el exterior. Dice que habrá un plazo de 2 años luego a partir del cual el Ministerio pasará a tener esta potestad, que hoy por hoy es una potestad de la Universidad de la República en sus campos de actuación o de la Universidad Tecnológica. Reconocimiento y reválida de títulos universitarios expedidos en el exterior. La LUC afecta enormemente la participación de actores sociales en la educación. Y este es otro punto ciertamente para mí clave, ¿no? Esto uno lo puede ver en los artículos 148, 156, 160, ¿sí? Porque se elimina la representación de los docentes en los consejos de educación inicial y primaria, secundaria y UTO, que pasan a ser además entidades unipersonales. O sea, se eliminan los consejos de educación y en esa eliminación se elimina la representación docente en los propios consejos de educación. Esto se planteaba que entraría en vigencia cuando cesara el mandato legal de quienes estaban en el momento de aprobación de la ley electos como consejeros docentes en estos desconcentrados. Y esto sucedió en febrero de este año, ¿no? Entonces, hoy por hoy, inicial y primaria, secundaria y UTU, son entidades unipersonales, están conducidas por una autoridad que es una dirección general, ¿no? Se desaparecen los consejos. También hay cambios en los consejos de participación que debe haber en los centros educativos, porque se elimina el requisito en el artículo 267 de que 1/3 de los miembros de los consejos sean estudiantes, ¿sí? Lo cual
también de algún modo altera, digamos, la participación estudiantil. Y en otra medida, que también es muy importante, en el artículo 151, se elimina el requisito de que quienes integren el Consejo Directivo Central de la ANEP tengan un desempeño de 10 años anteriormente dentro de la educación pública, ¿sí? Hasta la LUC, para ser propuesto una persona como integrante del Consejo Directivo Central de la ANEP, debía acreditar 10 años de actuación en la educación pública. Bueno, esto se elimina. No, no es que se rebaja, se elimina directamente. No es ni un año de actuación en la educación pública, por lo cual también cualquier persona vinculada a cualquier otro ámbito puede ser también autoridad de la enseñanza, ¿sí? No tiene por qué provenir de la educación pública, ¿sí? Hay grandes cambios en lo que tiene que ver con la formación de docentes, lo que conocemos como formación en educación, ¿no? A partir de la 18437. Por diversos artículos de la LUC queda claro que se elimina, se deja de lado la posibilidad de constitución de una universidad de la educación, ¿no? Pues los artículos referidos a esto de la ley 18437, la ley de educación, son eliminados. Y se establece en el artículo 198 lo que se define como un procedimiento voluntario de reconocimiento del nivel universitario de carreras de formación docente impartidas por entidades públicas no universitarias, ¿sí? O sea, centros de formación docente deberán, las carreras, en verdad, ¿no? Lo que se reconocen son las carreras, deberán presentarse para ser acreditadas por un mecanismo que radica en el Ministerio de Educación y Cultura, ¿sí? Que luego fue reglamentado más recientemente, ¿sí? Y además, esto ciertamente produce un fenómeno de fragmentación, porque podría presentarse algún centro, alguna carrera para reivindicar ese carácter universitario y otros no, o unas carreras podrían ser habilitadas y otras no, ¿sí? Lo cual desarticula una oferta pública en educación. Pero además, el artículo 171, que está vinculado con este 198, reformula, no lo dice así, porque dice que se establece un sistema nacional de becas, ¿no? Dice el artículo, pero en realidad ya existía un sistema nacional de becas, por lo cual digo que lo reformula. Que va a estar dirigido a estudiantes, fíjense, que cursen formación en educación, son becas para estudiantes que estudian para ser docentes o educadores, ¿sí? Pero establece que estará dirigida a estudiantes que cursen esa formación en centros universitarios, ¿sí? Los cuales hoy, al día de hoy, centros universitarios de formación en educación son privados, ¿sí? Por lo cual, la reformulación del sistema de becas para estudiantes de formación en educación se dirige a los centros que sean universitarios. Hoy por hoy esos son privados, o sea que hoy por hoy las becas son exclusivamente para los privados, ¿sí? Pero además se coloca digamos, entre comillas, estímulo económico para que las distintas carreras que están en el marco de la educación pública se presenten a buscar su acreditación, ¿no? No por un proceso genuino de desarrollo, de crecimiento como instituciones universitarias, sino simplemente por el hecho de que si no quedan afuera sus estudiantes quedan afuera de este sistema de becas, ¿sí? Son los estímulos típicos de políticas de corte neoliberal, ¿no? O sea, se coloca un estímulo económico en el sentido de que se quiere lograr un cierto resultado y se manejan los recursos en esa dirección. Y bueno, y también hay cambios sustantivos, en principio en lo que se refiere al estatuto del personal docente y no docente de la Administración Nacional de Educación Pública. Esto está en el artículo 193, ¿no? Donde se establece que podrán generarse regímenes especiales dentro del estatuto que aplicarán o podrán aplicar en algunos centros educativos, ¿sí? O sea, lo que se establece es que existe un estatuto, pero
podrían las autoridades de la ANEP aprobar algunos regímenes especiales distintos al estatuto que rige a todo el resto para aplicar en algunos centros educativos, ¿sí? Y algunas de esas innovaciones que se plantean, ¿sí?, tienen que ver, por ejemplo, con establecer compensaciones o complementos salariales u otros beneficios a los docentes en función de su cumplimiento de las metas de la política educativa, ¿sí? O sea que podríamos tener un régimen que aplica en algunos centros, y si los docentes de esos centros logran ciertas metas que fijaría la política educativa, esto podría significar una compensación en su salario, ¿sí? Digamos un pago por productividad en el sentido más estricto del término, ¿no? Y bueno, habría que pensar en qué sentido la productividad, el pago por productividad, del mismo modo que yo puedo pagar por construir cualquier producto material, puede ser equivalente a pagar por el proceso educativo que realiza un docente, ¿no? Y a su vez también se establece que podría delegarse en los directores de los centros educativos la selección o la definición sobre la continuidad de los docentes en el centro educativo, ¿sí?, en función de su adhesión al proyecto institucional, ¿no?, y de su desempeño, ¿sí? Lo cual también, evidentemente, introduce lógicas estrictamente de la gestión privada en la gestión de los centros educativos públicos, ¿no? Lo que tendríamos ya no sería estrictamente un director en términos de la función pedagógica, dirigir una institución, sino un gerente, que es alguien que puede contratar o despedir personas en la medida que estén o no adheridas al proyecto educativo que tendría esa institución, ¿sí? Y esto podría regir en algunos centros y en otros no. Es muy complejo porque, de nuevo, ahí lo que tenemos es una lógica de fragmentación del sistema educativo. No corren las mismas reglas de juego en todos los lugares. Lo cual no lo dice la LUC, pero es una conclusión que uno puede sacar, y mirando los desarrollos que ha ido teniendo la política educativa últimamente puede pensar que es algo muy plausible. Podríamos tener una parte del sistema educativo, una parte de las instituciones, ¿sí?, que es aquella parte en la cual se ponen en práctica y se llevan adelante metodologías, formas de gestión, ¿sí?, innovaciones, entre comillas, que van en este sentido en una lógica mercantilista, una lógica de privatización, que no hay que ir muy lejos para pensar que luego serán evaluados y serán mostrados como más eficientes que el resto del sistema educativo. Una vieja estrategia, ¿no? Bien, esto pretendió ser así como un conjunto de decir, bueno, tal artículo, tal artículo, tal artículo, estas son las cuestiones que se mueven. Si yo esto lo quisiera como agrupar, digamos, en grandes paquetes de temas, ¿no?, diría, bueno, hay un gran conjunto de cuestiones vinculadas al concepto de educación y a la obligatoriedad de la educación, ¿no? Esa es una temática. Yo ya dije los artículos, no voy a repetir ahora para no cansar. Pero ese es un núcleo, un foco temático, ¿sí? No se olviden que en el marco de la pandemia estuvo planteado la no obligatoriedad de la educación, ¿sí? Que no quiere decir lo mismo que la no presencialidad, ¿no?, sino que se suspendió la obligatoriedad. Bueno, esto está en esta línea. No cabe ninguna duda que se afecta al lugar de lo público en la educación nacional, por varios de los temas que hay en la eliminación del Sistema Nacional de Educación Pública, por ejemplo. Ese es el segundo eje, ¿no? Es muy afectado el lugar de la educación pública en la educación nacional, que es un lugar histórico, porque uno perfectamente puede decir, de Varela para acá, la educación pública en Uruguay es una marca de identidad. No que no exista la educación privada, que está
prevista constitucionalmente, etcétera, pero la identidad nacional es una identidad muy vinculada a la educación pública, ¿no? Y aquí se va contra esa tradición histórica, no contra innovaciones de las últimas décadas, contra la tradición pedagógica nacional. Es refundacional en ese sentido, la LUC. Busca refundar el sistema, ya no un sistema vertebrado y estructurado en torno a lo público, sino un sistema abierto, ¿sí? Donde lo privado tiene el mismo espacio que lo público. Y en algunos casos más, porque ya vieron que las becas de formación docente en principio van solo para el sector privado. Se afecta, tercer gran bloque, se afecta la autonomía de los entes a través del pasaje de competencias al MEC. Esto claramente es hasta un tema de discusión en términos constitucionales, por supuesto, pero también es algo que va contra tradiciones bastante profundas, digamos, de la autonomía de los entes de la enseñanza en nuestro país. También es refundacional, ¿no? Lo que hay aquí es un nuevo modelo de cómo entender la educación y la política educativa. Esto lleva a que se concentre poder en el MEC, ¿sí? Hay una concentración de poder en el MEC que es bastante clara. Un cuarto punto, las distintas formas de limitación de la participación de actores vinculados a la educación, ¿no? Ya les dije, el Congreso podrá ser convocado, los consejeros docentes son eliminados, se restringe la participación estudiantil, ¿sí? Etcétera. Es bastante claro, ¿no? No es una ley que vaya a promover la participación de los actores propios de lo educativo, de los actores de la sociedad civil, sí de los actores privados, ¿no? Sí de los actores privados. Bueno, se renuncia, quinto punto diría yo, se renuncia a establecer una institucionalidad universitaria en la formación en educación, o sea, una institucionalidad universitaria pública, ¿sí? Y se abre la posibilidad de también incrementos de formas de privatización en este marco, inclusive con la participación de entidades universitarias privadas del exterior, ¿no? Desembarcando aquí, en nuestro país. Y por último, sexto punto, es una ley que promueve procesos de privatización y mercantilización, que está un poco dicho ya en todo lo anterior, ¿sí? Pero bueno, los procesos de privatización tienen que ver con esto que yo planteaba sobre la formación docente, pero también con nuevas formas de la privatización educativa que no tienen que ver necesariamente con promover la existencia de centros privados, sino con introducir lógicas privadas dentro de la educación pública, ¿sí? Formas de gestión privada, formas de concepción de la educación, ¿no? Estos movimientos, por ejemplo, que se plantean al estatuto, suponen establecer formas de gestión propias del sistema empresarial privado en la educación pública. Esto es lo que algunos autores han llamado la privatización endógena, ¿no? Pues está la exógena, o sea, la exterior al sistema público, que es que se agrande el sistema privado, pero está la endógena, que es la privatización Eso es lo más jodido. dentro de la educación pública, ¿sí? Entonces, en esos 6 puntos yo creo que uno podría decir, bueno, sobran los motivos para entender que esta ley atrasa 2 siglos antes de la constitución de un sistema educativo público y nacional en el Uruguay, ¿sí? Pero además, y termino con esto porque me parece que ya estoy como abusando del tiempo, el proyecto de ley, bueno, la LUC luego aprobada, ¿no? Finalmente, tiene continuidad en el proyecto que se define como el Plan de Desarrollo Educativo que presenta la ANEP para el desarrollo de políticas educativas en este quinquenio. Hay muchísimas continuidades. Hay muchísimas continuidades también en toda una serie de medidas que sobre la base de poner la noción de laicidad sobre la mesa están afectando la participación de los actores sociales de la educación, como se plantea en la LUC. Hasta en el Parlamento tenemos un proyecto de ley, en la Cámara de Diputados,
de creación de un consejo de laicidad, ¿sí? Pero además, el Consejo de Educación Secundaria en su momento prohibió a los docentes de utilizar un tapabocas con una inscripción gremial, ¿no? El Consejo de Primaria intentó evitar que la ATD de primaria discutiera sobre la LUC en su momento, el año pasado, antes de la aprobación. Y uno podría plantear varias medidas que van un poco en esta misma lógica, ¿no? De cercenar, de evitar, de combatir la participación de los distintos actores en el ámbito educativo, entendiendo la educación como un ámbito que debe ser gobernado cupularmente y supuestamente con criterios técnicos, ¿no? Sin participación de los actores. Y bueno, y un comentario aparte, y el último que voy a hacer, merece los cambios que ya se están instrumentando ahora sobre la formación en educación, ¿no? La formación en educación, o sea, la formación docente universitaria. Yo quiero, y voy a mencionar solo una cosa de esto. Como yo les decía, el artículo 198 de la LUC estableció un sistema para que voluntariamente las carreras de formación en educación pudieran presentarse a ser acreditadas como universitarias. Y estableció que en el MEC es donde se definirá esa acreditación. La Dirección de Educación del MEC, entonces, organiza un seminario, ¿sí?, al que convoca a todos estos actores para darles las pautas acerca de lo que implicaría lograr la acreditación y qué saberes, digamos, se deben manejar para lograr esa acreditación, ¿no? Y entonces organiza un seminario, quizás algunos hayan escuchado, que se llama Nuevos Rumbos, que estaba previsto que empezara ayer, 10 de junio, pero se postergó un poco porque se quiere que sea presencial, ¿no? Entonces, en ese seminario se va a juntar a actores, ¿no?, de la formación en educación para formarlos antes de que presenten su solicitud de acreditación como carreras universitarias, ¿sí? Es como un seminario de formación. Uno diría, bueno, se va a hablar de investigación, se va a hablar de extensión, de producción de conocimiento, de pedagogía, de formas de enseñanza, y uno se encuentra con la sorpresa de que no, el seminario no habla de nada de esto, sino que habla, tiro titulares, habla de liderazgo, habla de habilidades, habla de competencias, habla de innovaciones, ¿sí?, habla de estándares, ¿no?, como temas que son los claves para la construcción de universidades, ¿no? Cada uno de esos ejes los va a dar alguna institución o alguna persona. Yo me voy a detener en uno nomás. El primer punto que está planteado es liderazgo e innovación docente, ¿sí? Fíjense ustedes, ¿no?, para pensar la universidad, liderazgo e innovación docente. El equipo que se invita para dar ese módulo en el seminario Nuevos Rumbos es el equipo de la Fundación Barclay, de Argentina. O sea, que tiene una sede en Argentina. La Fundación Barclay, quizás algunos hayan escuchado, algunas, un premio que se otorga al mejor docente del mundo, el Teacher Global Prize, ¿no?, un premio, se le da $1 millón, ¿no? Y hay una versión local también, el mejor docente de Uruguay, que participa en algunas organizaciones también, ¿sí? Bueno, esta fundación es una fundación de un filántropo hindú que se llama Suni Barclay, pero este filántropo entonces tiene la fundación en distintos lugares tratando de ayudar a la mejora de la educación, ¿no? Este señor, Suni Barclay, es el dueño de una empresa global de educación que es GEMS, la pueden googlear después, Global Education Management Systems, que es una multinacional de la educación, es una multinacional de los servicios educativos, ¿sí? O sea, vende servicios educativos, es propietaria de colegios, en distintos países del mundo, mueve millones y millones de dólares, su negocio es la educación, ¿sí? Bueno, esta fundación de Suni Barclay, que es a su vez el titular de GEMS, es una de las que va a estar formando a los actores de la educación uruguaya que estarían formulando propuestas de acreditación para ser reconocidos como ofertas universitarias. Es decir, la concepción
y los actores que se están articulando detrás de esta estrategia tienen que ver, por supuesto, con una idea de que lo privado es infinitamente mejor que lo público, pero también con una idea de que grandes actores globales de la educación deben venir a Uruguay para mejorar la educación uruguaya. Grandes actores para los cuales la educación es estrictamente un negocio. ¿Sí? Cierro, digamos, con ese punto. Este es el espíritu, de algún modo, de toda esta movida de educación que aparece en la LUC, y por eso, por supuesto, que por lo menos que el pueblo uruguayo pueda decidir si efectivamente esto es lo que quiere, debería ser un elemento fundamental, ¿no? Y que podamos tener un debate, pues no estamos teniendo debate. Nadie sale a defender la LUC. Bueno, si llegamos a la instancia de referéndum, supongo que no habrá más remedio. Y entonces estas cosas que yo estoy diciendo acá, por ahí las podré decir discutiendo con alguien que defienda alguno de estos elementos, ¿no? Por ahora brillan por la ausencia. Bueno, Bien, muchas gracias, muchas gracias. bien, Pablo, gracias. Yo me voy a enganchar en esto último que dice Pablo. Es significativo que una cosa que modifica la educación uruguaya no se quiera debatir. Digo, porque hay que ver los mensajes también, y la FUBA quiere ir por ahí, que hay detrás de todas estas cosas. O sea, se está negando la discusión de 36 leyes que se modifican, y en particular una ley fundamental, el futuro nacional, que es la educación, no se quiere debatir. Bien, eso es un mensaje que para nosotros hay que tomarlo en cuenta, y es la gran preocupación que hoy tenemos y por los cuales, como dice Pablo, nosotros creemos que hay que dar lugar a que esto se debata. El que salga el referéndum no quiere decir que se apruebe la derogación de los 35 artículos. No, no, se van a debatir. Y después los uruguayos elegiremos por dónde queremos transitar. Yendo un poquito al tema de vivienda, que es el primero que nos ocupa, cuando recorrimos la LUC y vamos al tema de vivienda, bueno, a diferencia de lo extenso que es el tema sobre educación, el tema sobre vivienda no es muy extenso. Eso también es un mensaje, es la visión de la preocupación de quienes de alguna manera ponen en funcionamiento la LUC. Y rastreando buceando dentro de esa sesión destinada a la vivienda, hay 3 puntos. Uno es la creación de una nueva coordinación a nivel del ministerio, que deja de ser Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, para ser puramente un ente destinado a la vivienda y a la integración social y urbana. Pero hay otros 2 que nos preocupan un poco más. Uno de ellos se transforma en MEVIR. El MEVIR es un plan que ya tiene muchos años, es de la época de Gallinal. Gallinal creó el proyecto MEVIR como un acceso a vivienda decorosa de sectores rurales. Yo recuerdo, y quizá a veces me cuesta referenciarme, el planteo en aquel momento es la forma de erradicar los pueblos de ratas. Feo nombre, ¿no? Para designar rancheríos en el medio rural. El MEVIR apuntó a eso. Ya con la primera administración Lacalle, el padre del actual presidente, se quiso traer el MEVIR a los centros urbanos, y no fue posible, fue rechazado. Y ahora se mete en la LUC la utilización del MEVIR para solucionar problemas habitacionales a nivel urbano. Tiene un parecido con nuestras cooperativas, es que utiliza mano de obra benévola. Los futuros integrantes trabajan en la vivienda. La diferencia es que trabajan como obreros de una empresa privada. Ellos no administran la construcción de esas viviendas.
como sí administran nuestras cooperativas. Va destinado a sectores similares, va destinada a sectores de bajos recursos. Porque así, de esa forma, además entran en el Plan Nacional de Vivienda. Y nosotros creemos que ataca indirectamente a las cooperativas. Las cooperativas se han atacado de dos maneras. Capaz alguien me dice, no, más maneras. Sí puede ser, pero a mí me interesa hoy dos maneras. Una es directamente, diciendo, no vamos a construir a través del movimiento cooperativo, como lo intentó algún gobierno. Y la otra, fortaleciendo otras instancias. Como pasó bajo dictadura. Vos bajo dictadura te presentabas a sacar un préstamo por una vivienda de usuarios, y la respuesta, en aquel entonces, del BHU, porque era el órgano ejecutor de la política de vivienda, te decía, bueno, si querés ser usuario, esperá. Ahora, si sos el propietario, acá está el préstamo. Bien. Excelente. Tenemos muchas cooperativas, algunas filiadas a FUBA, que terminaron siendo propietarios porque era la única opción posible bajo dictadura, cuando casi las organizaciones sociales, las organizaciones sociales estaban desmanteladas, y la batalla desde la clandestinidad era muy difícil. No se eliminó las cooperativas, se dijo, las cooperativas válidas son las de propietarios. Y ahí salieron una cantidad de cooperativas de propietarios. Eso pasa, es una forma que también se aplica en otros lugares. En Paraguay existe una propuesta como la nuestra de usuario, pero no está financiada. Solo está financiada para construir propietarios, cooperativas de propietarios. Entonces, nosotros planteamos en esta situación que ya estamos viviendo, en donde nuestras cooperativas acumulan años de espera de que se le otorgue, que se firme el préstamo otorgado. Si surgen recursos para el MEVIR, mucha de la población posible integrante de cooperativa futura va a transitar hacia el MEVIR. Entonces, ¿nos preocupa el MEVIR urbano? No nos preocupa el MEVIR urbano. Nos preocupa algo parecido a lo que dijo Martínez, ¿qué hay atrás del MEVIR urbano? ¿Qué se pretende con la transformación del MEVIR rural en MEVIR urbano? El otro aspecto que está en la parte de vivienda es un tema de los arrendamientos, de las garantías para los arrendamientos y los lanzamientos. Viene un proyecto que viene de la administración anterior, siendo senador el presidente de la República, en donde presentó un proyecto para eliminar las dificultades para que el inquilino obtenga una garantía para el arriendo. Se proponía que las garantías no existieran, porque se sabe que es uno de los grandes escollos con los cuales se choca una familia carente de recursos. Pero como eso, de alguna manera, perjudicaba a los propietarios que tienen una vivienda para arrendar, la solución fue establecer un mecanismo ultra veloz de desalojo. Bien, aunque seas buen pagador, finalizado el contrato, si no aceptas el alquiler propuesto, en 30 días quedas en la calle. Y si aún caes en mora, aún más rápido. Entonces, fenómeno. Por suerte no tengo que presentar una garantía. Bárbaro. Ahora, si mañana me aparece una modificación imposible de pagar, de aumento del alquiler, tengo dos opciones. O me voy rápidamente, o si quiero aguantar un poco para ver si lo resuelvo, tengo que aceptarlo. Entonces, consideramos que esto no es un apoyo a familias con dificultades de alquilar, sino es un apoyo a la Cámara Inmobiliaria. A la Cámara que nuclea a los propietarios de bienes inmuebles destinados al alquiler.
se planteó que esto no sustituye el sistema anterior, ¿no? Están los dos vigentes. No es que se modificó, como muchas de las cosas que planteó Martínez. Bien, ahora, ¿quién elige? ¿Quién elige? Somos todos libres y cada cual elige el que quiere, lo que quiere. Sí, sí. Ahora, el que elige es el propietario, que pone al arriendo una vivienda donde si no aceptás las condiciones propuestas por él, y bueno, no, fenómeno, que venga otro. O sea, la famosa libertad que aparentemente tiene el sistema de ofrecer y contratar está torcida, históricamente torcida. Es como decir, el obrero elige el trabajo. Y si no le gusta lo que le pagan, va a buscar a otro lugar para trabajar. Eso es una falacia enorme. No existió nunca, ni existirá en el marco del sistema que vivimos. Y tampoco existe en el marco del arriendo de casa-habitación. Los que tienen el control son los propietarios. Entonces, por esa razón, nosotros creemos que los compañeros debemos apoyar el debate, por lo menos para que estas cosas se conozcan, para que debatamos de verdad si este sistema de arrendamiento, debe ser apoyado por nosotros. Y nos preocupa fuertemente el enfoque que pueda tomar el MEVIR. Hay dos aspectos que escapan a la educación y a la vivienda, pero que no podemos dejar de referirnos porque nos afectan. Yo diría, vamos a decir indirectamente, para no debatir qué tan directamente nos afectan como yo creo. Uno es la regla fiscal. Se ha hecho mucha propaganda, incluso desde la época de la campaña electoral, sobre los déficits fiscales. La necesidad que no existan déficits fiscales, que no quiero entrar en esa discusión, podemos estar de acuerdo, no es conveniente que existan déficits fiscales, porque a la larga traen un endeudamiento y demás. Ahora bien, ¿de dónde sale el déficit fiscal? El déficit fiscal es fruto de las necesidades que tiene una sociedad y los recursos para cubrirlas. Es igual que en la casa. Nosotros necesitamos una cantidad de cosas y las podremos cubrir si el sueldo no da. O si no, tenemos que elegir. Tenemos que elegir en dónde ponemos el sueldo si no nos da para todo lo que nos gustaría, no solo para cubrir las necesidades básicas, sino para cubrir nuestras necesidades en general. Con la sociedad pasa lo mismo. Entonces, la regla fiscal lo que establece es que no nos podemos endeudar. O sea, ¿qué quiere decir? El presupuesto tiene que cubrir, ¿tá?, las necesidades que consideramos que deben ser satisfechas. Está bien. Eso podemos considerar que puede tener alguna validez. El tema es cuando entramos a hacer ese recorte porque el sueldo no nos alcanza. Alguien dice, bueno, tenemos dos soluciones. Una es conseguir un aumento de sueldo, conseguir otro trabajo, algo que los uruguayos sabemos pila, ¿no? 1, 2, 3 trabajos para poder cubrir esas necesidades básicas. En el caso del presupuesto nacional, podríamos ver dónde podemos obtener mayores recursos. ¿Dónde podemos obtener mayores recursos? Entonces tenemos dos opciones. O buscamos mayores recursos o limitamos el gasto. ¿Bien? Hay una propuesta de FUPA para fortalecer el Fondo Nacional de Vivienda, gravando el capital. En particular, gravando el capital. Y por supuesto tenemos el rechazo total, porque el capital no se le puede gravar. Hace unos días se presentó, hace 2 días se volvió a presentar el libro Los de Arriba, que refiere a quién se apropia de la riqueza del país, publicado por FUBA junto a compañeros de la academia. Y entre los comentarios que surgieron es que en plena pandemia, con un Uruguay
que venía de la crisis que se nos vendió durante las campañas electorales, ese Uruguay que venía de la crisis, que lo agarró la pandemia y lo puso peor, aumentaron los depósitos de uruguayos en el exterior en 4.000 millones de dólares. 2020. El capital aumentó sus depósitos en el exterior en 4.000 millones de dólares. Y cuando un compañero lo plantea, Juan Gemona, que es el coordinador del libro, sí, sí, y en el Uruguay 3.500. En plena crisis. En plena situación en donde nos cuesta comer. Ahora, nos cuesta comer justamente a los de abajo, porque el capital no se ha visto afectado. Entonces, nuestra propuesta sería, saquemos recursos de allí para poder satisfacer la regla fiscal y no tener que endeudar. Bien, pero el camino ha sido, y todos lo sabemos, reducir las políticas del Estado destinadas a los sectores económicamente más complicados. Las políticas dedicadas a los sectores sociales, al MIDES y a todas las líneas que llevaba adelante. Entonces, no afectamos al capital, ponemos la regla fiscal y afectamos a los sectores de menores recursos. La vivienda pertenece a esas políticas, a políticas públicas destinadas a los sectores de más bajos recursos. Acuérdense que nuestras cooperativas o tienen un préstamo y después de muchos años de pelea por la fuga, se logró en el 2008 el subsidio a la cuota. ¿Qué quiere decir? Si una familia no puede pagar, el Estado la va a ayudar. Eso eliminó el tope inferior. Antiguamente vos tenías que tener más de 30 UR, $1.000, y menos de 60 UR, $2.000. Tenías que estar ahí. El mecanismo de subsidio eliminó el tope inferior. El derecho a la vivienda hoy es un derecho humano reconocido, porque todos podemos acceder a un plan del Ministerio de Vivienda. Bien, es una política social. Sin embargo, se va a ver afectada por la famosa regla fiscal. Y nos está pasando como a Pablo, y uno se entusiasma con estas barbaridades, y lo digo muy a la carrera. Lo otro es el famoso planteo de la eliminación de la inclusión financiera, que tiene muchas facetas. Pero a mí me preocupa una. La existencia de la inclusión financiera estipulaba de que los trabajadores recibían a través de un depósito en una cuenta bancaria sus ingresos. Eso desapareció. Bien, hoy volvemos a lo que había antes. Es la transacción entre el trabajador libre, entre comillas, y la patronal. Y la patronal ve si paga o no los aportes al Estado necesarios para la jubilación, como el derecho de paro, el derecho a la salud, todo lo demás. La inclusión financiera ponía al descubierto eso, transparentaba eso. Sin embargo, hoy desaparece. Tiene otros alcances, la inclusión financiera, no me recibí, porque ya estoy mirando el reloj, ya hace unos 15 o 20 minutos que estoy hablando, pero esas cosas nos afectan como trabajadores. Y por eso FUBAN cree que debemos discutirlo para saber si debe existir o no debe existir. Le doy las gracias y lo que pretendemos abrir ahora es un espacio en donde los compañeros puedan hacer preguntas, opiniones sobre lo que acaban de escuchar. A mí me llega aquí una que dice la derogación de la LUC, ¿cómo afecta lo que ya está puesto en marcha a nivel de educación? Es un buen punto porque parece estar primando una política de hechos consumados, ¿sí?
Ahora, efectivamente la derogación de la LUC pondría entre paréntesis claramente, o sea, nos retrotraería a la situación anterior en formación en educación, entonces podría ponerse nuevamente sobre la mesa en la discusión sobre el carácter universitario de la formación en educación, la universidad de educación, que era algo en lo cual ya hay un acuerdo muy amplio entre los actores educativos. También frenaría la posibilidad de cambios en el estatuto del personal docente, que es otro de los puntos claves. Y además nos devolvería un sistema educativo organizado sobre la base de la centralidad de la educación pública. Devolvería los consejos de educación en lugar de las direcciones unipersonales. Colocaría nuevamente a los docentes, ¿no? Habría que hacer elecciones entonces para proveer los cargos de consejeros en los consejos de educación. O sea, efectivamente, por más que entiendo que se quiere llevar adelante una política de decir, bueno, los hechos ya están consumados, efectivamente la derogación de la LUC para educación sería una excelente noticia, porque permitiría recuperar cuestiones que en definitiva funcionaban bien y fueron cercenadas, pero además frenaría algunas innovaciones que lejos están de ir en el sentido de favorecer a las grandes mayorías de los uruguayos y las uruguayas. O sea, ni que hablar que la derogación de la LUC en términos de educación sería una muy buena noticia. ¿Algún otro compañero? ¿O fuimos muy claros con Pablo? Lo cual, o el sueño está afectando fuertemente. Me inclino por la segunda, Fernando. Cristina Quijano, adelante. Habilita el micrófono y te escuchamos. Tenés que habilitar el micrófono, Cristina. Soy de Nueva Palmira, vivo en una cooperativa de viviendas, soy maestra jubilada y es muy interesante, la verdad, y claro, la verdad que claro. Yo lo que quiero hacer es, pensando en los jóvenes, en los maestros jóvenes que están trabajando, que hay muchos de ellos que no saben aún lo que es la LUC. Acá en el interior nos pasa eso. No se han interesado por conocer nada. Que este encuentro, este conversatorio que ustedes hicieron, lo envíen a, qué sé yo, a las cooperativas para que se puedan ver, porque por ahí, en un momento de curiosidad, alguien que se interese lo mira. Y los maestros necesitan saber más en el interior, por favor. Nosotros con FUCBAN marchamos con ellos para luchar. Hemos luchado de mucho tiempo. Y sabemos lo que es la lucha y lo que es ir a una asamblea y a una movilización, y etcétera, etcétera, porque nos movían bastante hace unos cuantos años atrás. Pero los maestros no. Y yo sugiero que, me parece que sería buenísimo que ustedes pudieran este conversatorio que hicieron tan clarito, porque fue muy claro, se los vuelvo a decir, llegue de alguna otra manera, y ingéniense, ustedes tienen estrategia siempre, siempre tienen cómo pensarle y cómo darle la vuelta. Llegue al interior, por favor. ¿Ya? Eso quería decirles. Para mí fue muy claro. Y bueno, yo tengo una hija maestra y ella sí está, bueno, y salió a juntar firmas, por supuesto, pero mi familia Bien. también, pues, con la firma, toda mi familia, pero ahí yo tengo muchos vecinos que no, muchas vecinas no, muchos maestros que no, los conozco, porque no se han interesado en conocer. Es la Bien, realidad del interior. trataremos de ver de hacerlo llegar, sí, porque está siendo grabado. Por eso, me imagino que sí. Bueno, era eso lo mío. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Sandra Leal, por favor. Hola, buenas noches. Yo soy maestra, aparte de estar en forma, y quería contarle a Cristina que en Montevideo, ADEMU Montevideo está trabajando con el tema de la LUC, se hacen reuniones periódicamente y se está
debatiendo sobre el tema y se trata de hacer llegar la información a todos los maestros. Después siempre va en un tema personal de acercarse o no a la información, pero el esfuerzo desde los gremios se está haciendo porque es importante. También era importante lo que decía Pablo sobre los proyectos, ¿no? Todos los proyectos hay muchísimos proyectos de innovación educativa en muchas escuelas. No todos se dan a conocer. Y todos los proyectos que busquen una participación democrática del alumnado, que sean más expresivas, generalmente son más sobrevaluados y más cuestionados hoy día por las autoridades. Yo trabajo en una escuela que trabaja con una propuesta muy diferente y siempre caen autoridades y piden planillas, y es como que siempre están sobrecuestionando lo que se está haciendo y buscando números, y de repente no ven la calidad de los aprendizajes que están teniendo y los procesos que están teniendo la gurizada. No ven la calidad, pero les encanta que les manden planillas y papeles. Y eso no cambia la educación, eso no lo cambia. El trabajo con el niño, cómo se trabaja. Bueno, en eso. Acá pasa, mirá que acá tienen la asociación también de maestros, AMAPAL se llama. Y mi hija integra también esa comisión. Pero es dificilísimo entrarle a los compañeros. Muy difícil. Bien. Si no tenemos ningún otro aporte, le damos las gracias. Gracias a Pablo, como siempre muy claro, y lo vamos a publicar. Después le mandaremos el video para que lo vea, y estará en la página web de la Federación también. Bárbaro. Muchas gracias por la invitación y por la conversa. Bueno, gracias, chau, chau. Chao, muchas gracias para todos. Chao, buenas noches. Buenas noches. Chao, gracias.